confianza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Devolución, todos juntos proclamamos, somos gente común y ordinaria, construyendo lo extraordinario. Ya mi patria se levanta y este cambio se logra con aquellos que respetan la vida y la dignidad y el derecho natural. Somos el partido con coraje, con libertad y moral. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Proclamamos, somos gente común y ordinaria, construyendo lo extraordinario. Hoy planteamos las reformas, 5 puntos en verdad transformadores, gran devolución traerá y dará prosperidad, vigilando la libertad, y a mi pueblo gozará la justicia con seguridad y en paz. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Muchas gracias por estar allí. Estamos de nuevo desde el Centro de Comunicaciones del Partido Devolución para conversar con ustedes sobre los aspectos coyunturales vistos desde las 5 reformas. Por supuesto, llegamos a los hermanos de los Andes del Norte por Radio Onda Popular en Cajamarca y Bambamarca, a los hermanos de los Andes del Sur por Chequcheque FM en Huancavelica, y también en este instante estamos en vivo en Tampa, saliendo por la señal de Chepito Ríos Online, a quienes también les enviamos un saludo allá en Florida, Estados Unidos, donde hay peruanos interesados
por lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Bueno, esta noche José Luis Tapia y que les habla Juan Alberto Ugaz Salas, tocaremos los temas puntuales de lo que está ocurriendo, sin hablar de personas, hablando de sistemas, hablando de criterios políticos, hablando de la coyuntura política. La izquierda pretende hacer dos cosas: cambiar la Constitución y también ir a la reforma, la segunda reforma agraria, presionando desde el vandalismo que estas cosas puedan ocurrir. Y bueno, frente a eso, nosotros tenemos algunas respuestas que dar. En primer lugar, hay que decir que la izquierda siempre ha presionado. Y ha presionado a una derecha política mala, sin personalidad, que se ha dejado arrinconar y a la que la izquierda siempre le ha sacado que realice sus propias agendas. Las consecuencias de las crisis que nosotros vivimos no son otra cosa que el haber cumplido con las exigencias de hacer la agenda que la izquierda quiere. Si el Perú se ha ido yendo hacia atrás y hacia el retroceso, es porque la agenda del comunismo se ha ido imponiendo. Esa agenda no solo es producto de lo que la izquierda hace presionando para que se haga, sino que le sirve a la izquierda para decir, no, el que está gobernando es la derecha y por lo tanto es culpa de la derecha. Y bajo ese esquema va echándole la culpa de todo a la derecha, sobre todo una derecha mala que parece que pidiera perdón de todas las culpas y entre ellas de hacer la agenda que la izquierda impone. Y hoy día, entonces, la izquierda viene y nos dice, hay que cambiar la Constitución. La izquierda no permitió que se hagan los cambios ni las derogaciones ni las privatizaciones de las cosas que ella misma hizo con Velasco y que nos trae como consecuencia muchas cosas que llamamos nosotros en conjunto Estado socialista. Es el Estado que no se reformó. El Perú se quedó a la mitad en los 90. Hubo un cambio de constitución, algunas pequeñas reformas, algunas pequeñas privatizaciones, pero no quedamos en la mitad del camino. Y la izquierda empezó a hacer bloqueos a las inversiones mineras, empezó a hacer liberación de terroristas, que ahuyentó eso a muchos inversionistas, empezó a hacer boicots al propio sistema y empezó a arrinconar a los gobernantes a cumplir con una agenda que ella impuso, porque ella siempre impuso esa agenda. Y entre eso, la izquierda hoy nos quiere meter la reforma agraria de refilón. Julio Loredo de ISCUE hizo una vez una charla extraordinaria sobre la reforma agraria y él leyó algunos textos que me los pasó por WhatsApp y que los tengo aquí, de comentaristas, todos comunistas, que analizan qué pasó con la reforma agraria que hoy la izquierda quiere. Y escuchen bien, ¿eh? Antonio Zapata, ¿se acuerdan del que hacía ese programa en Canal 7? El historiador que salió alguna vez con Hugo Blanco por ahí. Escribió una vez, 40 años después, la reforma agraria es todavía muy ambigua. Esa es una hipocresía, esa frase. Se nos pregunta por resultados. Él dice, en parte tuvo éxito, pero sin embargo ha sido un fracaso total. Fíjense, ¿no? O sea, una parte éxito, pero totalmente fracasada. Habría que ver si en esa totalidad de fracaso, ¿dónde está la... Después, Fernando Eguren escribió La cooperativización, también es comunista, de las haciendas y de las SAIS fue un fracaso. Este ha sido más honesto en decirlo. La mayor parte de cooperativas desprovistas de personal técnico y gerencial, difuminadas, las jerarquías internas que requieren el manejo de empresas complejas, permitió que todo esto fracase. Hay un análisis de todo el dinero que se perdió con la reforma agraria. Se desplomaron en déficit 1.659 millones de dólares.
hasta 1977. En 1978 la suma llegó a 3.000 millones de dólares, que fue terrible, no sé cuántas veces quebró el Banco Agrario, fue totalmente un caos. Y lo que yo recuerdo de la reforma agraria, y yo estaba muy chico en esa época, yo tenía 10 años cuando se hace la reforma agraria, se vino una invasión de gente. Del norte crearon el cono norte, los que llegaron en invasión. Del sur crearon el cono sur, los que llegaron por ahí. Y del este crearon el cono oeste, los que vinieron por allí. Se invadió Lima. Todo eso era vacío. Y se invadió Lima porque la gente salió a buscar otra cosa con qué comer. El fracaso fue total, total, y fue una hambruna total. ¿Cuál fue la publicidad que usó la izquierda para llegar a la reforma agraria? Acusar al propietario, que no coma de tu trabajo, etcétera. Siempre tiene que haber un malo para decir que sus políticas son las buenas. Y al final, el trabajador no pudo comer de su trabajo. Tuvo que irse y buscar otras cosas. Quienes se quedaron apropiados de lo ajeno fueron los vinculados a la izquierda. Ellos se apropiaron de lo ajeno. Y en esta opinión que acabo de dar, hay algo que es muy cierto que le escuché decir a Alberto Mansueto. La izquierda no tiene pasión por sus ideales. Eso es una falsedad. Lo que ellos buscan es cargos, sueldos, teta del Estado. Y entonces ahora que han habido experiencias empresariales en el agro, lo que quieren es apropiarse de eso. Hay plata. Y la única forma en que la izquierda se vuelve propietaria de algo es por decreto. O sea, un decreto como la reforma agraria la hace ser propietaria de algo. Pero también hay algo más. Carlos Marx, en El Capital de Marx, afirma que la reforma agraria es el primer paso esencial e indispensable para instaurar el comunismo. ¿Ok? Y en el manifiesto comunista afirma lo siguiente. Si tenemos que resumir qué cosa es el comunismo es la eliminación de la propiedad privada. Por eso es que ahora ya estamos escuchando, por ejemplo, a Rocío Silva Santisteban diciendo no existe la propiedad privada, lo que existe es la posesión, en fin, ya está metiéndola de a poquitos la posibilidad de negar la propiedad privada. Y quieren cambio de constitución. Entonces nosotros tenemos una respuesta frente a eso. Frente al cambio de constitución en consulta popular, nosotros proponemos hacer las 5 reformas, porque como las cosas se quedaron a medias en los 90 y nadie se atrevió por ser derecha mala, que se dejó acobardar y acorralar a hacer esas reformas que faltaban, nosotros proponemos hacerlo. Tenemos que salir de lo que dejó Velasco y avanzar hacia el desarrollo de un capitalismo, de un libre mercado, de un país diferente. Y esas 5 reformas son nuestra salida y son nuestra propuesta. José Luis Tapia. Bueno, amigos, el primer tema de hoy día es referido a esta fisura que se abrió en el gabinete del presidente Sagasti. De nuevo, el ministro del Interior ha sido uno de los que han sido expectorados del gabinete. Ya vamos, creo que cerca de 4 o 5 ministros del Interior en 30 días. Esto quiere decir que hay una falta de responsabilidad del gobierno por no asumir una tarea institucional en la reforma de la policía. Y es que de la noche a la mañana el presidente Sagasti sacó a 18 generales, o a 10, si no me equivoco, 10. Y eso ha tenido una repercusión negativa en la escala de ascensos de la policía misma. Y es que su ley orgánica de la policía señala de que si se hace cambios, si tú mueves a un general pasándolo a retiro o invitándolo al retiro,
Debe ser 2 o más, o 2 o 3 generales, pero 10 dentro de un escalafón de 18 para que el puesto número 11 o 12 de la lista suba, has tenido que sacar a 10. Eso solamente se puede hacer en una reforma policial, una reforma a profundidad y que tiene que estar debidamente sustentado. Ahora, el último ministro del Interior, el que acaba de salir, el señor Kluber Aliaga, fue de alguna manera renunciado a la fuerza porque presentó una serie de videos donde daba muestra de que la policía no era la que había iniciado la violencia, sino los manifestantes. Y habían videos que se habían presentado en el Congreso donde se muestra pues que el accionar de la policía fue de orden defensivo. Y además también muestra que el tipo de armas que utilizaron los manifestantes era lo que provocó la muerte de estos dos jovencitos con antecedentes criminales, que no era lo que habían dicho inicialmente. O sea, el gobierno del señor Sagasti está empecinado en disminuirle la reputación a los policías, en ponerlo como el culpable de la muerte de estos dos señores, estos dos jovencitos con antecedentes criminales, y que la policía es la culpable de todo esto. Esa es una forma de evadir la responsabilidad, de no querer asumir el total gobierno que debería el presidente Sagasti hacerlo. Y es que este tema de la seguridad figura en la escala número 2 de los principales problemas que enfrenta todos los peruanos. En el puesto número 2. Primero sale que le falta dinero a la gente. Entonces, el ministro, haciendo dignidad de su puesto y de su cargo y como persona, no se dejó, de alguna manera, manejar por los objetivos del gobierno de querer bajarle, como se dice, la llanta a la Policía Nacional. Ahora, en contraposición a la salida del señor Kluber Aliaga, ha puesto a un pariente de uno de los dirigentes del Partido Morado en sustitución del quien fue ministro del Interior. Entonces, el señor que acaba de entrar, José Elice, es el que está en... Y esto ha levantado una polvadera porque da la impresión de que el señor Elice, que era algo así como el secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, tomaran de la persona más cerca dentro de su grupo del presidente Sagasti y lo pone de ministro del Interior. O sea, aquí lo que se ve, por lo menos nuestra percepción, nuestra humilde percepción, es que no tiene cuadros, no tiene las personas. Y están empezando a llenar, a copar todas las instituciones públicas con el partido Moradef, o perdón, Morado, como se debe decir correctamente. Entonces, eso es lo que tenemos en la vista de la opinión pública, ¿no? Que esta cartera del Ministerio del Interior está siendo manoseada y además está de alguna manera afectando la imagen de la Policía Nacional del Perú, que ahora en estos momentos va a tener que lidiar con 3 carreteras, la del centro, la del sur y la del norte, para restablecer digamos así, la tranquilidad, porque ahora están bloqueadas dichas carreteras. Y en unos días se va a empezar a notar el desabastecimiento de las verduras, de los productos perecibles, y el plan Tenaza de Sendero Luminoso empieza a funcionar en estos momentos, lo cual nunca se imaginaron que lo pudieran hacer. Ahora lo hacen de manos de quienes, de los que propugnan el cambio de constitución. Muy ágiles nuestros rivales políticos de la izquierda para exacerbar las condiciones
de su propio socialismo para que se convoque a asamblea constituyente con la finalidad de volver el modelo cubano o venezolano. Eso ya lo veremos cuando llamen a asamblea constituyente en el 2021 para el 2022. Juan. Sí, hay que decir algo más. Esta experiencia de usar el vandalismo en las manifestaciones pacíficas ya es una experiencia que viene del pasado. Los anarquistas en 1905 empezaron a usarla frente al zar ruso en Moscú. Contrataron a los delincuentes para que ellos se enfrenten a la policía. Y hay muchos estudios sobre eso. Yo estuve hablando de ello la vez pasada con Alberto Mansuetti, y él me explicaba que de eso hay estudios que ya se han dado de por qué se utilizan a gente del mundo lumpen, como han sido estos dos chicos que murieron en accidente, porque tienen la posibilidad psicopática de generar destrucción. Y entonces, con la destrucción se crea el caos, y con la fotografía de los medios de comunicación se atemoriza a la población y se infla el fenómeno. Es así como van a venir actuando y como van a seguir actuando para presionar el cambio de constitución y presionar la reforma agraria. Y como dice Marx, es el inicio del camino al comunismo. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con ustedes. No se vayan, que hay más temas que vamos a conversar en el programa. Permiso. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Bien, vamos a tocar otra vez este tema que lo hemos tocado varias veces y que es importante porque es la demostración de que no hay libre mercado en el Perú. El gobierno no deja trabajar a comerciantes ambulantes. José Luis Tapia Rocha. De nuevo, el gobierno anda distraído buscando fantasmas donde no hay. Los comerciantes no son el problema. El gobierno municipal tiene que entender que su mayor desafío es el orden y no atacar comerciantes. Nadie está diciendo que no haga algo al respecto con el comercio, pero el tema es que con reordenar en estos momentos mesa redonda o no dejar a trabajar en estos momentos a los comerciantes es tratar de solucionar un problema que ya tiene décadas y décadas. Tiene que ser consciente el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que el problema del comercio ambulatorio no pasa por realizar confiscaciones a la mercadería, ir a atacar, ponerlos contra la policía y armar todo un operativo policial, etcétera. Cuando eso debería estar en el despacho del ministro, del presidente de la República, decirle, señor, la propuesta que hemos escuchado para que este problema de la informalidad no se nos escape de las manos, no pasa por hacer lo que nosotros creemos, ¿no? Poniéndolo en palabras del propio alcalde, por hacer confiscaciones. Tiene que entender, señor ministro, señor presidente, le tiene que decir el alcalde Jorge Muñoz, es que hay una propuesta de un grupo político, que mis asesores me lo han hecho saber y tiene bastante razón, y es que el tema de la informalidad pasa por derogar las leyes malas. Y esto se puede hacer sin hacer mucha reingeniería municipal, interna, porque a veces para hacer este tipo de ordenamiento
mandan a llamar expertos de gestión, abren ahí por ahí una consultoría para que hagan diagnósticos. No, es una propuesta sensata la que nosotros estamos diciéndole. Esto es para el gobierno, para que cualquier gobernante lo utilice, porque eso nos va a beneficiar a todos los peruanos. Es así, alcalde Jorge Muñoz, como se hace gestión, se hace coordinaciones entre el gobierno municipal con el gobierno nacional, cuando las posibilidades de un gobierno municipal se escapa de las manos de su ámbito, porque las funciones de un gobierno municipal es orden, pero cuando tú tienes no miles de personas, sino cientos de miles de personas que están en la misma situación, que no encuentran trabajo, el tema ya no pasa por orden, sino pasa por resolver un problema social, económico de gran magnitud. Tienen que ser conscientes de que con un reordenamiento como lo pretende hacer a estas alturas, cuando la gente más necesita dinero, es evitar o soslayar el verdadero problema, y así no se hace una gestión pensando en el corto plazo. Entonces, debe aplicarse las 5 reformas, porque es la solución, no hay otra. No es ir a mesa redonda y hacer confiscaciones a gran escala. Así no es la solución. Tiene que ir a hablar con el presidente y hablar sobre el tema de las 5 reformas. No tiene otra salida, no hay otra forma, porque los comerciantes necesitan trabajar. Usted más bien facilítele, aísle unas cuantas calles, quítele el tránsito, así como le quitaron el tránsito al Jirón de la Unión, donde la gente, los carros y la gente caminaban y pasaban los autos. Igual, convierta esa zona de mesa redonda en un sitio donde ya no se pueden circular autos, donde sea puro comercio, hasta que algún gobierno entre y haga una propuesta de las 5 reformas. Claro. Esa zona naturalmente es comercial. No puede coexistir dos cosas, tránsito y comercio a la vez, porque ya, como hemos explicado, esa zona es comercial, es de forma natural. Juan. Sí, la labor principal de la alcaldía es infraestructura. Esa es su labor principal. Pero nosotros le hemos recargado un montón de labores, como el Estado se ha metido un montón de cosas que no debe meter. Y entonces se complican una serie de aspectos. Aquí la municipalidad está enfrentando un problema económico. La gente necesita trabajar. Ha aumentado el porcentaje de informales. La acción humana de supervivencia es salir a ver a quién le doy un bien, un servicio, un producto o algo, porque tengo que llenar la olla. Eso es absolutamente natural. No podemos impedírselo a la gente tiene que vender, la gente tiene que llevar algo a sus casas. Hoy que ha entrado en una crisis recesiva, producto de esta pandemia, en que hay un montón de empleos que se han perdido. Entonces el alcalde se mete en cosas que tienen que ver con el criterio económico, pero también se mete en asuntos que no le corresponde realmente. Lo que le corresponde resolver el problema de la informalidad es a una reforma profunda que se llama las 5 reformas. Si nosotros hacemos las 5 reformas, esta gente va a tener otras actividades distintas. Esta gente va a ir a mejores expresiones de su economía, no tanto por una supervivencia, sino por un progreso. Por eso es que esto solo se soluciona, el problema de la informalidad, reformando un Estado que no les da trabajo, que burocratiza la posibilidad de ser emprendedores, que les crea obstruccionismo en sus avances y que encima les reprime la posibilidad de llevar un pan a su casa. Solamente salen a buscar trabajo, salen a buscar qué vender. Nosotros siempre nos hemos identificado con los informales. Siempre hemos dicho que si existe el fenómeno informal, mal llamado informal, es porque no hay, y si lo reprime, es porque no hay libertad de mercado. En el Perú no existe la libertad de mercado. Este es el ejemplo. Lo que están ustedes viendo allí
Ese es el ejemplo de que en el Perú no hay libertad de mercado, no hay liberalismo económico. Eso es mentira. Hay que hacer las 5 reformas para que esa posibilidad se dé. Y el alcalde, como ha dicho muy bien José Luis, lo que tiene que hacer es conversar con ellos para permitir su supervivencia, para ayudarlos en la supervivencia, porque este, si bien es cierto, no es un tema municipal, por lo menos es un tema social, de sensibilidad, y debe ser sensible con el individuo que necesita vender algo para llevar un pan a su casa. Quiero invitarlos con todas las gratitudes a la gente que está colaborando con nosotros para llevar el mensaje del Partido de Evolución al número telefónico 944-105-067. Ahí tenemos la cuenta Yape, la cuenta Tunki. Gracias por colaborar con nosotros infinitamente. Gracias a eso es que estamos avanzando mucho, dando los diplomados a los chicos que van inscribiéndose. Creo que estamos en un número de 200 personas que han pedido ser militantes y los estamos capacitando. Gracias por colaborar con el Partido de Evolución. 944-105-067. Ahí está la cuenta Tunki, ahí está la cuenta Yape. Gracias por colaborar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido de Evolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-06. Bien, vamos con José Luis Tapia y un tema sobre las actividades del SUNAFIL. José Luis, te escuchamos. Efectivamente, SUNAFIL ahora resulta que quiere aplicar los métodos de la policía secreta, los métodos de la Gestapo alemana. Ahora quiere utilizar drones para hacer espionaje desde arriba para ver si los trabajadores que están laborando en ese centro laboral son igual al número declarado en sus récords, en sus archivos de registro. Fíjense el nivel de incredulidad para los liberales de cómo está actuando una entidad del Estado que debería estar enfocada en la delincuencia. Esos drones deberían estar allá en los lugares más peligrosos de Lima tratando de cerrar el paso al robo de celulares, mochilas, a los propios comerciantes. ¿Y dónde está ese dron? Viendo en las empresas agroindustriales a ver si el número declarado corresponde a los registros de SUNAFIL. Vamos a darle un par de verdades a esta entidad fiscalizadora. Vamos a ver unos puntos claves que queremos compartirles a ustedes, amigos revolucionarios, de las bases devolucionarias en todo el Perú. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Fue creada el 1 de abril del 2014 y cuyo objetivo es la de promover, dicen ellos, supervisar, fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral. Y que quieren con ello asegurar la salud en el trabajo. Eso es lo que ellos declaran. Perú 21, un diario serio, dice que SUNAFIL intervino 40 empresas agroindustriales a propósito de todo el problema de la ley de promoción agraria y se fueron a Chincha, a Pisco, a Ica, a Nasca, seguro con sus drones, qué sé yo, con sus drones, no sé. Pero lo único que querían saber era si es que las condiciones laborales se cumplían o no. O sea que se fueron a darle charlas, qué sé yo. A ver, vamos a ver lo que hace SUNAFIL, lo que declara la SUNAFIL y lo que realmente logra. Bueno, en las cifras, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el Perú,
en su último estudio de septiembre, señaló que hay 12.4 millones de informales, o sea, 12.4 millones de informales. Y en su memoria, SUNAFIL, o sea, en su documento de gestión de fin de año del 2019, ha dicho como logro, que han incorporado en la formalidad, o sea, los que estaban informales los pusieron en la formalidad, a 142.951 trabajadores. ¿Cuánto es el impacto de su trabajo? El 1%. O sea, de los 12 millones, solamente incorporó a 142. Pero eso no es todo. La pregunta es de repente, a lo mejor es una oficinita chiquita con un presupuesto de una decena de miles de soles, por eso no hace mucho y por eso no puede incorporar a todos los informales. En su memoria, SUNAFIL señala que tiene activos, o sea, inmuebles, computadoras, escritorios, etcétera, por 253 millones de soles. 253 millones de soles. ¿Saben cuánto tiene de presupuesto por ingresos esta entidad? Tiene 311 millones de soles. 311 millones de soles. O sea, esta entidad adscrita al Ministerio de Trabajo no es una oficinita, porque estamos hablando de una entidad que tiene 311 millones de soles. ¿Cuánto ha logrado con esos 300? El 1%. 142.000 trabajadores. En economía, para que vean el costo de oportunidad, ¿qué se hubiera hecho con esos 311 millones de soles si esto hubiese sido mejor utilizado en comparación a esta fiscalización errónea? Porque están fiscalizando a la gente que pacíficamente no lo necesita. Más bien, esos 311 millones que dice hay que fiscalizar las calles donde está el delito, no donde está el comercio. Bueno, sacamos cuentas. Estos 311 millones de soles, si hubiese sido para algo mejor, hubiese empleado por lo menos en el programa que da de comer a niños pobres. Fíjense, no estamos de acuerdo en el Partido de Evolución que el Estado se encargue de dar comida a los niños pobres. Eso lo puede hacer el sector privado una vez que se aplica las 5 reformas y lo hace de forma desinteresada. Significa que esos 311 millones significa que 4.014.000 niños pudieron haber sido alimentados por 15 días más en tema de desayuno. O sea, esos 311 millones, yéndose SUNAFIL con sus drones, con sus fiscalizadores, con sus prendas de vestir, que dice fiscalización laboral, hubiese sido empleado a algo mucho mejor y más justo. Mejor, dele 15 días de desayuno a 4 millones de niños. Eso es mucho más justo que estar yendo a espiar a empresas agroindustriales en Inca. Entonces, como verán, SUNAFIL no es una entidad que es necesaria, porque aún con todos esos millones, esos cientos de millones que tiene a su disposición, sus resultados son bastante magros, bastante pobres. Y la fiscalización laboral no va a resolver el problema de las condiciones laborales. Los problemas de las condiciones laborales será cuando se desregule, se privatice y se abran los mercados y de paso el Estado tiene que achicarse. Es la única manera de darle mejores oportunidades laborales a los trabajadores, que con el actual socialismo es lo que está generando que sean explotados, que hayan leyes de promoción agraria donde se acuesta el socialismo con la derecha falsa para defender un modelo en el cual es insostenible que 4.000 empresas puedan tener
un impuesto de nada más del 15% frente al resto de las empresas en el Perú, pequeñitas o grandes o medianas, que pagan cerca del 30%. Los señores de las empresas agroindustriales, si hubiesen sido más inteligentes, pero ya no son inteligentes porque ya le derogaron su ley, hubiesen dicho, miren señores de la opinión pública, nos han entrevistado el fin de semana y nos han dicho que la ley solamente es para 4.000 empresas de las 24.000 que se pueden dar. Le hubiesen dicho, así como nosotros hemos obtenido el 15% del impuesto a la renta y nos ha permitido pagar mejor a los agricultores que el resto de empresas, nosotros le pedimos al gobierno, eso hubiera dicho, nosotros pedimos al gobierno que ese 15% se aplique para el resto del Perú. Y que ese pago de salud que se paga normalmente 9% y que ellos lo pagan en 6%, lo apliquen para todo el Perú. Pero estos amarretes, esta derecha falsa, en lugar de decir eso, dicen, no, mantengamos la ley de promoción agraria, mantengamos la injusticia, que el resto del Perú pague el 30%, pero que a nosotros no nos quiten. Tontos, por pedir para ellos, perdieron soga y cabra. Perdieron su ley de promoción y ahora los trabajadores de estas pequeñas islas de modernidad se van a perjudicar por pensar en ellos y no en el Perú entero, pidiendo que el 15% sea para el resto del Perú. Porque si ha funcionado algo, lo lógico es que así como ellos han tenido éxito, lo tenga el resto del país. Eso debieron haber pedido, el 15%. El 9% de salud lo hubieran bajado al 6% y de repente hubiéramos tenido otros resultados económicos y ya no estarían peleándose entre trabajadores cuando el resto de la economía hubiesen gozado estos beneficios y mejores condiciones laborales para los trabajadores y no estarían peleándose en plena carretera del sur entre policías y trabajadores del sector informal. Bueno, así de tontos son, no piensan lo de la derecha falsa y es imposible defender lo indefendible, ¿no? Muchas gracias, Juan. Sí, ¿se han dado cuenta ustedes que el SUNAFIL demuestra dos cosas? Lo que dice Mansuetti, la izquierda no tiene pasión por sus ideales, solo quieren el cargo. 311 millones. ¿Qué pasión puede haber ahí en la teta del Estado? No resuelven nada, es solamente eso. Y por otro lado, el objetivo de la reforma agraria es entrar al comunismo. Es el primer paso, como dice Marx, donde ellos se vuelven los dueños de todo, los comunistas que están en el poder, no el pueblo, los comunistas que están en el poder. Y por eso necesitan ir allí. Y el SUNAFIL está haciendo esa tarea. Un tema que es de competencia de mercado, donde una ley mala, hecha por la derecha mala, y pide que esa competencia sea en las mismas condiciones para todos, la está tomando la izquierda para usar el discurso de la segunda reforma agraria. Pero fíjese, lo que ellos quieren es destruir la propiedad privada. A mí me mandó esta nota que escribió el propio Julio Loredo, la voy a leer, así como menciono las cosas que dice Alberto Mansuetti. Pero aquí hay un párrafo interesante con el que yo quiero concluir esta parte, y que está vinculado con lo que hace Sunadil, lo que hace la izquierda, lo que hace Verónica Mendoza, el camino hacia la Constitución nueva y la segunda reforma agraria, que es destruir la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho de origen natural y divino. El magisterio de la Iglesia ha siempre enseñado este derecho en su doctrina social. Todo ser vivo es dotado por Dios de unidades y de aptitudes que están colocados entre sí en una íntima y natural correlación. El hombre se distingue de los otros seres visibles por tener un alma espiritual dotada de inteligencia y de voluntad. Por el principio de correlación, la inteligencia sirve al hombre para conocer sus necesidades y saber cómo satisfacerlas. Y la voluntad le sirve para querer
y hacer lo necesario para sí mismo. Está, pues, en la naturaleza humana conocer y escoger lo que le conviene hacer. Ahora bien, estas facultades no serían útiles al hombre si no pudiera establecer un nexo entre sí y aquello que necesita. ¿Qué adelantaría, por ejemplo, el habitante del litoral con saber que en el mar existen peces? ¿Cómo se pescan? Tener una voluntad firme de enfrentar las olas y efectuar la pesca. Si no pudiera formar un nexo con el pez pescado, de forma que pueda traerlo a la tierra y disponer de él para que sea su alimento. Ese nexo se llama apropiación. El pescador se torna en propietario del pez. Y este derecho de propiedad resulta de su naturaleza de ser inteligente y libre. Es por eso que la propiedad privada es un derecho natural primario. Cuando nosotros defendemos el modelo, lo defendemos porque es un hecho de acción humana natural. En los países comunistas cayó el comunismo porque la gente seguía haciendo intercambio de productos en la informalidad o en el mercado negro, porque es un hecho absolutamente natural que el hombre busque resolver esos problemas de necesidades y satisfacer las necesidades de otros. Porque, como el ejemplo del pescador, el pescador puede tener para comer él, pero puede tener otro para vendérselo a otros. Así que esa actividad de la propiedad privada es un derecho natural primario que ningún decreto, ningún esfuerzo, ninguna mentira, ningún vandalismo en carreteras puede ir contra ello. La izquierda sigue haciendo cosas para imponernos cosas que nadie quiere. Tenemos que unirnos para enfrentar su segunda reforma agraria y su deseo de llevarnos a una constitución totalmente comunista. Vamos a una pausa y luego venimos con otro punto que va a tocar José Luis Tapia. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Bien, vamos con el siguiente punto del programa, con José Luis Tapia. Gobierno no quiere devolver el dinero de los aportantes de la ONP. José Luis. Hay una contradicción en la cabeza del gabinete. La primer ministro, Violeta Bermúdez, ha señalado en un instante, en un primer momento sobre el tema, de que no iban a interponer nada y que va a seguir su curso la ley. A la hora se desdice y señala de que van a interponer una demanda de competencia para ver si es constitucional, porque estaría afectando si está articulado en la Constitución. Después, en un canal de televisión, declara de que se iba a hacer eso, pero en paralelo, o sea, que se iba a cumplir con lo que el Congreso había insistido, porque se está haciendo por insistencia del Congreso, y que se iba a interponer la demanda en el Tribunal Constitucional contra esa ley del Congreso. Entonces el gobierno está como jugando a doble, como le dicen, ¿no? Con doble cañón. ¿Por qué? Porque si no le sale lo que piensan ellos ganar en el Tribunal Constitucional, entonces quedará bien con el público y los aportantes podrán cobrar. Pero si le sale bien, entonces no le va a pagar, pero tiene el respaldo del Tribunal Constitucional. ¿Cuánto es lo que se quiere negar a entregar lo que le corresponde a los afiliados al sistema, es decir, los activos y no activos, o sea, los que contribuyeron y no contribuyeron? Más o menos son 15.000 millones de soles.
15.000 millones de soles. Nosotros en los programas anteriores habíamos dicho que para que le puedan devolver ese 100% a los exaportantes se tenía que liberar más o menos un monto por ahí, pero tenía que hacerlo efectivo los de la AFP yendo al MEF diciéndole, señores, tomen sus bonos y dame mi plata, denme mi dinero, porque nosotros hemos invertido en sus bonos del tesoro y ahora usted tiene que devolver con los intereses que nos prometió. Y eso significa desembolsillar 20.000 millones aproximadamente. Ahora, con los hechos, nos están dando la razón. El gobierno no tiene cómo devolver los 15.000 millones de soles para el tema de la ONP, ya no del FP, porque la FP solamente han aprobado un grupo de personas que solamente pueden retirar hasta 17.200. Ahora tienen la papa caliente el Tribunal Constitucional. Esos 15.000 millones de soles lo puede sacar, ¿saben de dónde? Del Fondo Consolidado de Reservas de la ONP. Ese fondo son más o menos 20.000 millones. ¿En qué está invertido? En el Jockey Plaza, fíjense, en eso han invertido el gobierno. En el Jockey Plaza, en el Mall Aventura Plaza, en Gloria, Alicorp, en Intercorp, en algunas empresas como de seguros, Cineplex, o sea, Cineplanet. El gobierno también ha invertido en cines para que se vea, para que se vean cómo, en qué mete el dinero el gobierno, o sea, dándosela de unos mandrakes, unos expertos en inversiones, ¿no? Y ahí está comprometido el BCR, el MEF. Vaya Dios, ¿con qué criterio habrán escogido? Bueno, esos 20.000 millones puede servir para devolverles y liquidar y darles a sus aportantes los 15.000 millones. ¿Y por qué creen que no le quiere devolver? ¿Acaso no hay el dinero invertido en esas acciones? A ver, ustedes tienen ahí la información. No querrán o no querrían, vamos a ponerlo en condicional, a lo mejor no querrían malograrles el negocio a estas empresas amigas del gobierno, las que hemos mencionado, es una lista enorme, por supuesto. Invertido el dinero de los jubilados en el Jockey Plaza, en Leche Gloria, en Alicorp, en malls, en empresas, y los viejitos estirando la mano para que le den su plata. Porque una parte es que le va a devolver 4.000 a los activos y no activos, pero al resto, a los que ya tienen 65 para adelante, le tienen que devolver todo lo que han aportado. Señores, ahí tienen la información. Ese dinero existe, pero está invertido ¿en qué? En acciones de empresas privadas en estos momentos. Ya hemos mencionado algunas. Alicorp, Leche, el Grupo Gloria, Cineplanet, que pronto se va a reactivar porque le están dando ya el aforo del 40%. Open Plaza, Jockey Plaza, para que vean dónde está la plata de ustedes, de los que piden al gobierno que le devuelvan su dinero. Pregúntenle por el Fondo Consolidado de Reservas. Ahí está esos 20.000 millones que ha invertido y el gobierno no quiere por alguna razón. Por eso ha interpuesto para dilatar el problema. O sea, el problema no se va a resolver con esto. Lo que hay que decirle la verdad al público, los han estafado. Ustedes se la creyeron. Igual con la AFP. La gente creyó en las AFP que era la solución a sus problemas. Y es que el modelo socialista en el cual vivimos engaña. Los engaña y cuando tiene que pasarle la factura a la realidad, ahí están las consecuencias. Que tienen que estar mendigando su plata. Tu plata es tu plata, no tienes que mendigar nada. Ah, eso es por creer en el modelo socialista. Entonces ya tienes evidencias de que el socialismo, en tu caso, no funciona. Para los informales, el socialismo no funciona porque están en las calles y los apalean. Los taxistas colectiveros que bloquean la Panamericana Sur, ahí tienen a su socialismo que no funciona, que tienen que estar bloqueando carreteras.
Igual a las empresas de transporte urbano. Ahí tienen su socialismo. Hacen negocios con ATU, con esta autoridad de transporte urbano creada por el socialismo burocrático de Villarán y compañía, los que se han quedado de esa gestión, para cobrarles, fiscalizarles, y ahora tienen que ellos estar reclamando subsidios. Ahí tienen los 30.000 millones de Reactiva Perú, que más ha servido para cubrirle las espaldas financieras a los grandes estudios de abogados, a las empresas de medios de comunicación, con el argumento de que no podían vender sus servicios o sus periódicos en la época de la pandemia. Y a pesar de toda la publicidad estatal que ha gastado el gobierno. Ahí tienen su socialismo. La factura que se nos viene el próximo año va a ser peor. Porque Estados Unidos va a tener que cobrársela con todo el desastre del tema de la cuarentena. La cuarentena es el principal destructor de la economía y el próximo año ya... Ahorita no lo quiere hacer el gobierno, porque si lo hace, el ajuste ahorita, se cae el gobierno de Sagasti. Porque eso significa que va a tener que bajar los gastos del Estado, que es lo único saludable, pero tendría que hacer las 5 reformas para que sea sostenible, o va a tener que subir impuestos, y eso es impopular en estos momentos. Entonces recurre a una deuda de ¿cuánto? De 100 años. Se endeuda por 4.000 millones. ¿Sabe cuánto lo vas a tener que pagar de aquí a 100 años? Vas a tener que pagar el doble, 8.434 millones. Y tú no lo vas a pagar si es que tienes una edad de 50 para arriba. Lo que lo va a pagar son tu descendencia. Ellos lo van a pagar. Lo vas a ver sin trabajo. Porque cuando se aumenten los impuestos, lo primero que va a matar es a las empresas. Cuando tú pones impuestos excesivos, mata a la gallina de los huevos de oro, y eso significa a las empresas y sus inversiones. Y al no haber empleo, lo vas a ver estirando la mano como mendigo, o vas a verlo en las calles de nuevo como los informales. Porque los impuestos excesivos que financian a un gobierno de 19 funciones cuando lo correcto y apropiado son 4, ahí lo vas a ver estirando la mano. Entonces, este modelo que está impulsando el socialismo y quiere radicalizarlo, volverlo más venezolano de lo que ya es, ahí vas a tener que pensar en alistar tu maleta, si es que puedes hacerlo, e irte a otro país. Porque esto que se viene con la constituyente y la asamblea con su nueva constitución, que le va a autorizar al gobierno a hacer lo que quiere. Y ahí va a destruir más la economía con Venezuela. Juan. Sí, en las redes pasaron un meme muy divertido hace unos días atrás. No lo pude encontrar para traerlo aquí en el programa, pero que más o menos decía lo siguiente: los jóvenes del Bicentenario en Venezuela son los padres de los chicos que están vendiendo caramelos en los semáforos de Lima. Fíjate, ¿eh? Los jóvenes que salieron al Bicentenario, los heroicos que cambiaron la historia en Venezuela, son los padres que hace 20 y tantos años atrás, ¿no?, hicieron esa marcha, como la han hecho los jóvenes del Bicentenario de ahora, aquí en Lima, y sus hijos están vendiendo caramelos en los semáforos de nuestra ciudad. Miren, el problema de nosotros como partido es que todavía somos una expresión muy pequeña. Nuestra cobertura de llegada es muy pequeña. Lo entendemos, lo sabemos y somos conscientes. Como somos conscientes que somos los únicos que tenemos claridad política para ver el problema de lo que está pasando en el Perú. Nunca hablamos de personas, hablamos de sistemas. Nunca hacemos politiquería, hacemos política. Hablamos de otra manera. Y por eso es que estratégicamente nosotros hemos planteado desde antes de la izquierda, olfateando lo que hacía la izquierda, la necesidad de las 5 reformas como consulta popular. Y también porque creemos que la izquierda se sostiene en el poder por un trípode donde está sentada encima de ese trípode. Uno, la ley de partidos políticos que impide que los partidos políticos nuevos puedan ingresar. Es muy engorrosa. 2, los vientres de alquiler, donde se sube por aquí, por acá, por allá, y va a estar siempre en el poder.
Y tres, con los medios de comunicación y un sector metido en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, te va a cerrar la competencia, te va a mandar fuera de la competencia, te va a perseguir y te va a sacar del camino, como ya lo están haciendo con otras expresiones políticas. Y entonces ese trípode, como todo trípode, se va a caer al suelo si nosotros nos tiramos abajo una de las patas del trípode. Porque tú le quitas una pata al trípode y se caen las otras dos. Y tenemos que ir con el voto nulo a exigir que se caiga esa ley, que se derogue esa ley de partidos políticos. Porque así como nosotros hay otras expresiones también por allí de gente interesante que quiere proponer un trabajo más serio que el politiquero que vemos todos los días y nos hastía, nos harta, nos cansa de discusiones totalmente mediocres y que están allí conduciendo un país hacia el retroceso. Por eso, nuestro compromiso es tener que difundir lo mayor que pueda ser posible estos comentarios, este mensaje y sobre todo la convocatoria al voto nulo y a las 5 reformas, a la convocatoria de la consulta popular. Ojalá podamos ir avanzando en eso. Sabemos que la izquierda tiene más cobertura de llegada que nosotros, pero sabemos que lo que nosotros decimos es lo correcto. Por eso esperamos de ustedes que sigan difundiendo, que sigan viralizando estos videos y que llegue a sus amigos, a sus parientes, a la gente que ustedes conocen, y que pueda tener esa cobertura especial. Por eso estamos muy agradecidos de Radio Cheche FM en Huancavelica, de Onda Popular en Cajamarca y Bambamarca, y ahora de Chepito Ríos Online en Tampa, Florida, Estados Unidos, porque nos permite llegar con nuestro mensaje y nos permite conversar con la gente y hacerles entender qué es lo que planteamos políticamente. Desde el Centro de Convenciones, de Comunicaciones, perdón, de el Partido de Evolución, José Luis Tapia Rocha y Juan Alberto Salas, les agradecemos infinitamente el respeto que nos dan por permitirnos ser escuchados. Los invitamos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Viralicen este video. Gracias por la sintonía prestada. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hasta el miércoles. Gracias. Hoy mi confianza se acrecienta